Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso y muchísimas gracias primeramente por este espacio que le han dedicado al documental El lugar de la memoria, Retorno a Salvatierra, y también por la creación de la propia red que espero podrá vincularse también con nuestras actividades, tanto desde, digamos así, el activismo y el acompañamiento de colectivos de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, como con la misma academia desde la Ibero León y nuestro proyecto incipiente, que es el Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones, que también tiene una línea de trabajo más reflexiva sobre violencias. Pero para entrar en el tema directamente de Salvatierra, cabe contextualizar un poco lo que han visto o lo que van a ver en este corto que realizamos en octubre, noviembre de 2023, en tiempos bastante rápidos, gracias al apoyo del rector de la Ibero, de Lalo González, Jorge Gasca, de la coordinación en medios, digamos, de creación audiovisual ahí en la Ibero, pero sobre todo con la colaboración de las familias, del propio colectivo Ángeles de Pie por Ti de Salvatierra. Y finalmente nos hemos reunido con ellos a lo largo de todos estos años, desde el 2020 y el 21 en que formalmente toma el nombre de Ángeles de Pie por Ti, acompañando diferentes trabajos, sobre todo de memoria, pero también de acción colectiva, acerca de las personas desaparecidas, la búsqueda de las personas y una reivindicación muy, muy específica que existe también, lamentablemente, en otros territorios del estado de Guanajuato y del país, que es una reivindicación de verdad, justicia, memoria, no repetición, pero frente a un hallazgo del octubre del 2020, que fue un hallazgo de 81 personas en un predio sepultadas clandestinamente muy cerca del centro histórico de Salvatierra y del barrio de San Juan, al ladito de una zona turística que es el parque Ecoparque Sabinal, pegado a Río Lerma, pero del otro lado del río, de este parque el Sabinal, estaban justamente territorios del crimen organizado, posiblemente solapados, tolerados, conocidos por cierto tipo de autoridad local, cuando menos, eh, también por parte de la población cercana del barrio, eh, un sitio ubicado, como ya dije, muy cerca del centro histórico, en donde en total impunidad, durante varios meses, quizás al menos 2 años, entonces desde el 18 hasta octubre de 2020, cuando fue ya descubierto, ha sido utilizado como un campo de exterminio, así lo llaman las familias, para torturar, asesinar, enterrar y esconder personas, y dos veces, ¿no? Primeramente desaparecidas y después, digamos así, torturadas y ocultadas bajo tierra, y entonces destruidas, eliminadas de la vida y de la vida comunitaria y de la propia sociedad, personas que han sido estigmatizadas, incluso criminalizadas, sus familias, sobre todo en búsqueda de ellas en los años, por lo cual la reivindicación no es solamente sustraer ese lugar a el crimen organizado, que sabemos que en los últimos años ha seguido como que utilizando en parte ese lugar. Cerca de ahí también estaba un campo de entrenamiento de un grupo criminal. Entonces, la otra parte de la reivindicación es la dignidad de las personas inocentes que ahí fueron encontradas y que perdieron la vida, ¿no? A manos de redes, no simplemente de algunos perpetradores, redes de macrocriminalidad, lo cual significa algún tipo de involucramiento, contubernio, tolerancia de parte del poder político y o las autoridades públicas, intereses económicos e intereses propiamente criminales que, claro, al confundirse, al crear esa área gris, no aparecen tan claramente en la realidad del Estado,
pero que han sido una característica constante en todo el corredor industrial, sobre todo la zona más violenta del país desde el 2018, y que ha producido, además de los homicidios y los feminicidios, la extorsión y otros crímenes de alto impacto, pero sobre todo una multiplicación por 7, por 8 veces de las personas desaparecidas, y también de la mano de estas violencias, también los hallazgos de fosas clandestinas, masivas, diacrónicas, se le llama un poco técnicamente, es decir, excavadas durante meses, años, y lo cual habla de un patrón de impunidad, ¿no? En donde ya se empieza a conocer estos sitios, ya habían sido encontrados, aunque negados por la autoridad en el estado, por lo menos desde el 2009, ¿no? En donde habíamos documentado 114 fosas clandestinas hasta 2020, y luego ya a la fecha más de 660 hasta 2024 y más de 700 en este 2025, acumuladas desde 2009, con más de 1.200 personas rescatadas, exhumadas de estos sitios, pero que conocemos muy poco, ¿no? En realidad tenemos ubicadas las más conocidas porque ahí hubo familiares que fueron a buscar o medios de comunicación que lo dieron a conocer en su momento, y poco a poco hemos conocido más ya porque las autoridades reactivas ante esto, ya sin poder negar la realidad, cuando pasó el hallazgo de Salvatierra, fue un hito en la historia de Guanajuato, no solo por el tamaño de dichas violaciones a derechos humanos y del número de personas ahí encontradas, no solo por el desgarre que causó a una comunidad de un pueblito llamado Pueblo Mágico, ¿no? Pero que también tenía esta problemática ocultada, y no solo entonces personas sepultadas ahí, sino un problema más grave. Pero fue un hito también porque después de un patrón de negación por parte de autoridades como pues, las policías, la fiscalía, incluyendo autoridades federales que en sus informes en esa época, la Comisión de Búsqueda, la CNDH en 2016, no mencionaban Guanajuato, no tomaban cuenta de esta realidad que ya se veía llegar, que fue dejada, tolerada, y ya está a la fecha todavía lamentablemente desbordada, ¿no? Cuando se encuentra una fosa clandestina o se empiezan a conocer entre rumores las situaciones de violencias que ahí se vivieron, una comunidad queda violentada, paralizada, atemorizada, y ese es el efecto hasta deseado por parte de grupos violentos, a veces por grupos económicos, a veces por grupos de autoridades que justamente imponen una forma de dominio criminal, o lo toleran. En Guanajuato hubo en estos años por lo menos 6 municipios con mando único, en donde se reconoció que pues la policía municipal, la Secretaría de Obras local, la presidencia municipal y sobre todo la Secretaría de Seguridad local estaba descompuesta, ¿no? O sea, no quiero decir infiltrada, sino parte integral del crimen organizado, ¿no? Incluyendo agencias del Ministerio Público local, a veces policías de tránsito, entonces donde el mismo Estado o a veces la Federación tuvieron que intervenir, ¿no? Cualquier desaparición en estos contextos debe considerarse forzada directamente o indirectamente, pero sí forzada por agentes del Estado, ¿no? Pero en otros lados, como Salvatierra, Acámbaro, que fue un hallazgo tremendo justo después de este octubre del 2020, en diciembre del 20 también, eh, más de 100 bolsas con restos humanos fragmentados fueron encontradas en un predio, a sabiendas de que ese predio muy cerca del centro, frente a otras casas, sí estaba siendo utilizado por meses, ¿no? Por parte de los criminales, ¿no? En donde también hubo sendas denuncias del colectivo donde están Acámbaro y de familias que en ese entonces simplemente buscaban a su familiar, incluso a solas, de desapariciones forzadas por policías municipales, ¿no?
Entonces, bueno, existe esta realidad muy cruda, directa. Salvatierra está en ese entorno, en donde ya después explota la situación de Yuriria, ¿no? Estando todos en el ámbito del Alaja Bajío y de la cercanía con Celaya, pero también con Pénjamo y las dinámicas, digamos así, michoacanas, guanajuatenses, fronterizas, ¿no? De violencia que son peculiares, podemos decir así, respecto de las que directamente aplican y funcionan como un régimen de violencia en el corredor industrial, pero que también tenemos otras microregiones, la Sierra de Lobos, la frontera León, Jalisco, carretera Lagos, los pueblos de Rincón, también fronterizos con Jalisco, ¿no? Bueno, aparte de estos microcontextos, Salvatierra ha vivido su propia realidad en este sentido, con el hallazgo, pero con todo el terror y la parálisis que causó social, no solo el hallazgo, sino los antecedentes, ¿no? Y el hecho de que se pudo llegar a eso impunemente. Entonces eso no es gratuito, ¿no? Eso cuesta recuperarse. ¿Y qué hace el colectivo Ángeles de Pie por Ti? Que aglutina familias tanto en búsqueda, o sea, que no han encontrado a sus seres queridos, pero que también algunas, más de 10, sí han tenido identificación de su ser querido en ese lugar. Entonces, desde 2021 lucha por la construcción de un sitio de memoria. Ya dije un poco para qué es, sensibilizar a toda la sociedad, rescatarlo del uso del crimen organizado para la no repetición, eh, también rescatar la memoria, el proyecto de vida truncado precozmente de personas inocentes que ahí fueron encontradas, la memoria de quienes fueron buscados y encontrados ahí o buscadas, pero también de quienes todavía en el presente viven y sobreviven a estas violencias que tenemos. Es decir, el sitio de memoria es un sitio de memoria viva, no solo, digamos, de víctimas directas, sino también de los y las testigos de la violencia y sobrevivientes, eh, y de quienes están siendo buscados todavía. Es decir, no se quiere dar por cerrado con un monumento o con como le llaman, un memorial nada más a las víctimas, sino señalar que esta realidad sigue aconteciendo. O sea, no estamos hablando a lo mejor de la lógica de violencia política de los años 60 y 70, la contrainsurgencia, o llamada por parte de la historiografía guerra sucia. No estamos hablando de un fenómeno, digamos así, aislado y más o menos cerrado, procesado socialmente, políticamente o acabado, como podría ser quizás la dictadura, el régimen militar, la junta militar argentina, la última, ¿no? La más reciente, 76, 83, o los regímenes del Cono Sur, sino estamos hablando de otras situaciones que todavía se viven y que existen y que entonces deben ser, por un lado, recordadas, dignificadas las víctimas, pero por otro lado, señalada la violación que se sigue perpetuando a los derechos humanos en estas situaciones. Hubo un compromiso de la gobernadora Livia Denis García para avanzar, progresar, presupuestar incluso al sitio de memoria. Hubo un trabajo que llevó un grupo acompañante como Serapaz, hace servicios de asesorías para la paz en Guanajuato, con el colectivo, que también la Ibero León hemos llevado o participado en él. Hemos trabajado en la construcción, ya pronto habrá una inauguración después de esta semana del 30 de agosto probablemente, tanto de un laboratorio de resistencias, bueno, que se lanza efectivamente el día 25 de agosto, pero que va a seguir actividades en este septiembre y los meses siguientes y vamos a establecer redes, pero también y sobre todo la inauguración de labores del archivo de la memoria, un archivo de historia oral, en donde el caso de Salvatierra va a ser central. Todo este material está sirviendo para dos cosas.
además de todo lo que se generó en los talleres previos de Serapaz, de la misma Comité Internacional de la Cruz Roja, del colectivo, claro, Ángeles de Piaportí, sus familias, entre otros espacios generados del 2020-21 hasta ahora, para dar un sentido al sitio como tal, pero también a las historias de vida, ¿no? De las personas que ahí fueron encontradas y de las que todavía se buscan, ¿no? Que eso hago hincapié. Para dos cosas dije, los elementos físicos del sitio, la realidad material de cómo podría ser, ¿no? Hay un proyecto, una idea, un plan, un deseo de que se conecte del otro lado del río con un puente como Sabinal, con el Sabinal, que es de gestión municipal, para cerrar el camino de ingreso desde, digamos, el lado del barrio, pero también proyectos, digamos, ya que se están construyendo de espacio físico para que también las familias puedan convivir, pero que sea un espacio abierto y entendido como tal por la comunidad, ¿no? El reto importante también va a ser construir socialmente el sitio de memoria para que no quede simplemente aislado como justo un monumento cerrado, sino un sitio de memoria viva, cultural, de ingreso de toda la sociedad y que se conozca esta historia. Entonces el esclarecimiento histórico y la memoria son el otro aspecto, el aspecto inmaterial del sitio de memoria, por así decirlo, ¿no? En que también hemos trabajado. Y este documental entonces surge como una exigencia del colectivo, una petición, una solicitud que recibe también la Ibero León, para darle la máxima difusión, su uso didáctico, que invito justo a la audiencia a que puedan apropiarse de él, reinventarlo, utilizarlo, difundirlo, porque va a ser parte de esta construcción de memoria del sitio, ¿no? Entonces hubo un compromiso, sí, ya político de la gobernadora en este sentido, pero como siempre sabemos que puede haber narrativas y disputas por la memoria en torno a qué sucedió, el esclarecimiento histórico, cuál es la memoria y el significado de la vida de las personas que ahí estaban, de las que se buscan, y la vida y el significado del propio sitio, ¿no? Entonces, justamente ese trabajo tiene que ser muy vigilante por parte de la academia, la sociedad civil, y ampliarla no a una universidad, yo hablo a la sociedad en general y a la academia en general. Entonces, por eso me parece muy importante que haya habido esta posibilidad. Y bueno, ha sido un proceso, el documental muy participativo, una solicitud, reuniones previas, una aprobación, un consentimiento informado, toda una metodología, el hecho de que ya trabajábamos en un archivo de memoria transcrita, escrita, que va a estar en la Ibero León, apoyó mucho, eso sirvió mucho de que como antecedente, pero por otro lado, también la colaboración y el poner incluso su historia, su hogar, su cuerpo, su presencia de todas las familias ha sido fundamental. Luego lo han aprobado, lo han visto privadamente, luego ya públicamente y fue aprobado para su difusión, digamos así, masiva, hasta en otros canales de YouTube, quien lo quiera subir, adoptar, no citando la fuente, bienvenidas todas las iniciativas, las proyecciones, porque detona mucho comentario, detona sentimiento, emoción, rabia, empatía, ¿no? Contiene una canción que también les invito a difundir, escuchar, bajar, que es Así te buscaré, una canción que fue creada por Rebecca Lane, el colectivo Buscadoras Guanajuato, nosotros, nosotras, como proyecto colaborativo financiado por Cruz Roja también en 2021 y por otros actores, ¿no? Que participaron en la producción, en tocar, ¿no? Propiamente los instrumentos, los arreglos, a muchísimos elementos que hacen de esta canción también como que un producto del cariño, del amor, de la búsqueda de ellas y ellos. Y bueno, entonces está ahí un poquito también como posible canción de fondo, pero de lucha, ¿no? ¿no? Y hay una frase muy bonita que dice ahí, además de muchas, ¿no? Que dicen las familias sobre el tema del perdón, por ejemplo, o de la memoria construida al caminar, que es
indómita, ¿no? En ese sentido, y ni todo el dolor la puede paralizar, ¿no? Y es un poco la filosofía del colectivo con esto. Ahora hubo un documento de reparación que salió de la CAI, la Comisión de Víctimas Estatal, en enero del 25, ese documento pues viene a refrendar el compromiso oficial, pero también hay que estar vigilantes, como ya dije, sobre qué entiende el documento y qué se va a entender después cuando ya se cree este lugar y la memoria relacionada pública y del colectivo relacionada con este lugar que se entiende por violación grave de derechos humanos, ¿no? Entonces es la segunda parte de lo que estamos trabajando con las entrevistas y reuniones, también talleres con el colectivo, que es aparte del espacio físico, la parte de la memoria, pero qué violaciones quiere decir a derechos humanos, quiere decir qué perpetradores dentro del Estado de una u otra manera hubo y de parte de grupos particulares, grupos armados y criminales, por ejemplo, ¿no? Ese esclarecimiento histórico como tal no está escrito, no está del todo hecho, pero sí hay señalamientos, hay corresponsabilidad de algún tipo de autoridad y eso queda desdibujado en el discurso oficial normalmente. Entonces será, yo creo, tarea de las propias familias, de quienes nos involucramos en el tema y eso está en curso justo en este momento que estoy hablando y en este año. Y bueno, entonces les mando un abrazo y saludo con esta grabación desde las montañas para invitarles a difundir, escuchar el documental y comentarlo de la manera en que vean. Muchas gracias por el espacio de nuevo y un abrazo.